La filosofía neonazi de la Unión Europea. Josep Borrell amenaza con aniquilar a todo el ejército ruso. La lucha de Rusia en Ucrania es la lucha del resto del mundo. Josep Borrell, el español jefe de política exterior de la Unión Europea, denigra al resto del mundo calificándolos de salvajes, mientras que a los europeos los califica de seres superiores. De tal modo que, según él, el resto del mundo es la jungla, mientras que la Unión Europea es el jardín. Se entiende que se refiere al jardín del Edén, por lo que estaría diciendo que el resto del mundo son unos salvajes, poco más que unos animales, mientras que los europeos serían los verdaderos hombres, los descendientes de Adán. Claro que no lo expresó con estas palabras, pero ese es el mensaje. De tal modo que está denigrando a todos los demás pueblos del mundo que no sean europeos de raza blanca, calificándolos de salvajes, pues eso es lo que quiere decir con su expresión que son parte de la jungla, y jungla se entiende que se refiere al mundo salvaje animal. Toda una filosofía nazi. Estas ideas son claramente supremacistas, xenófobas y racistas. De tal modo que con estas palabras el líder europeo expresa claramente su filosofía neonazi, tal como sucede con los líderes de Ucrania y sus comandos neonazis. Y luego se preguntan que contra quién lucha Rusia. Pues lucha contra este tipo de personas, sujetos que se sienten superiores a los demás y tratan de dominarles para su propio beneficio. Josep Borrell, este intento de hombre, dice que la sociedad europea es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir. Las tres cosas juntas. Sin embargo, no aclara que esta supuesta prosperidad se logró a costa de explotar a los demás países del mundo. Pues, como lo repito, él es español, y no olvidemos que España fue una potencia colonialista que duró varios siglos, siglos en los cuales dominó, saqueó y esclavizó a casi todo el continente americano, así como a otras regiones del mundo, regiones como la misma Filipinas y Marruecos, entre otros muchos países hoy independientes. A través de este saqueo del continente americano, así como de otras regiones del mundo, España logró cierta prosperidad que, sin embargo, de poco les sirvió, pues ahora no son más que un remedio de potencia económica. No obstante, para Borrell, ellos siguen siendo la sociedad más avanzada, más próspera y más armoniosa que ha conocido el mundo jamás. Pero, lo que realmente importa, es que esas cosas que dijo, no hacen más que denotar la filosofía que tienen los líderes europeos, pues no dudo que, así como él, haya muchos otros dentro del gobierno de la Unión Europea. Pero quizá lo más grave del asunto, es que se atrevió a amenazar a Rusia con un ataque devastador que eliminaría a todo su ejército. Algo muy parecido a lo que ya intentaron en el pasado otros líderes europeos fascistas y racistas, tal como sucedió con Hitler, Napoleón Bonaparte, entre otros. Sujetos que intentaron desaparecer a Rusia, sin embargo, fracasaron en su intento. Y es que Rusia se convierte en un fuerte contrapeso a su política expansionista y depredadora, política que no busca otra cosa más que seguir depredando los recursos del planeta, tal como ya hicieron en el pasado durante la época colonial. Es por eso que Josep Borrell se atreve a amenazar al ejército ruso con desaparecerlo del mapa si se lanza un ataque nuclear contra Ucrania. Pero sucede que si Rusia llegara en algún momento a utilizar armamento nuclear táctico contra Ucrania, nada, ni nadie, podría impedir que hiciera lo mismo con el resto de Europa si es que los países europeos se atrevieran a atacar al ejército ruso con armas de destrucción masiva. Armas que no son lo mismo que las armas nucleares tácticas, pues estas no son armas de destrucción masiva, sino que solo se trata de armas tácticas, de ahí su nombre.
armas que se utilizarían para destruir objetivos militares clave, mas no para destruir poblaciones civiles, ni ciudades, ni poblados, pues no tienen la capacidad de hacer eso. Sin embargo, Josep Borrell sí está amenazando con utilizar armamento de destrucción masiva para aniquilar, según él, a todo el ejército ruso. Y si eso realmente llegara a suceder, se entiende que sería el fin de toda Europa. Así Josep Borrell quiere acabar con su amado jardín perfecto, arrasándolo con un ataque nuclear masivo. Rusia jamás ha tenido la intención de utilizar armamento nuclear contra Ucrania, solo se utilizaría en caso de que la supervivencia del mismo Estado ruso se viera amenazada. Y se entiende que Ucrania no tiene el poder de amenazar a Rusia, menos de poner en peligro su existencia. Razón por la cual Rusia jamás ha contemplado la utilización de este tipo de armamento contra Ucrania. No por nada en su reciente ataque masivo contra las infraestructuras militares clave de Ucrania, no se utilizó armamento nuclear táctico, sino que solo se utilizaron armas convencionales, ratificando con ello que no se contempla la utilización de dicho armamento contra Ucrania. Cabe destacar que este ataque de Rusia fue en represalia por el atentado al puente de Crimea, atentado organizado por el mismo gobierno ucraniano en colaboración con sus aliados occidentales. Sin embargo, no se puede descartar por completo que Rusia no llegue a utilizar en algún momento armamento nuclear táctico contra Ucrania, sobre todo después de considerar que la misma OTAN está involucrada en el conflicto activamente. De tal modo que Rusia no solo lucha contra la misma Ucrania, sino que también lucha contra más de 40 países. Es decir, contra la misma OTAN y contra los aliados de esta. De este modo, debido a la desproporcionada correlación de fuerzas, es que Rusia podría llegar en algún momento a considerar la utilización de armamento de este tipo, sobre todo para igualar las fuerzas con Occidente sobre el campo de batalla. Pero como lo repito, si bien se trata de armamento nuclear, este tipo de armamento táctico no es en ningún modo armamento de destrucción masiva, y solo sería utilizado contra objetivos militares, mas no así contra la población civil. Y si bien no se puede negar que se trata de armamento nuclear, este no tiene nada que ver con las armas de destrucción masiva. Pero eso tampoco quita sus terribles consecuencias, pues, aunque sean dispositivos de potencia limitada, aún así, contaminan el terreno donde explotan, dejándolo inhabitable por años. Solo que la extensión de la contaminación es mucho menor comparada con la detonación de un arma de destrucción masiva nuclear. Pero si Rusia llegase a utilizar este tipo de armas, como lo vuelvo a repetir, sería solo para igualar fuerzas con Occidente, pues Rusia no solo combate contra Ucrania, sino que combate contra la misma OTAN, y contra los aliados de esta, de tal forma que juntos suman más de 40 países. Y aún así no pueden vencer a Rusia, y no solo no la pueden vencer, sino que Rusia les está dando una soberana paliza en Ucrania. De tal modo que los líderes norteamericanos y líderes europeos van por todo el mundo buscando apoyo para su guerra contra Rusia, pidiendo y exigiendo armamento para Ucrania, su amenaza de sanciones. Vergüenza les debería de dar que un solo país los esté venciendo a todos ellos juntos, y aún así se atreven a amenazar a Rusia con la utilización de armas de destrucción masiva para, supuestamente, aniquilar a todo el ejército ruso. Si Hitler no pudo, y tampoco Napoleón, menos podrán estos remedos de hombres. Hombres que se sienten superiores a los demás y que alaban su supuesto progreso económico, cuando ese supuesto progreso es solo fruto del saqueo del resto del mundo. Solo que ahora hay alguien que les puso un freno, y es por eso que están furiosos y amenazando con la utilización de armamento de destrucción masiva. Que,
Si bien Borrell no habló de armamento nuclear, se entiende que se refería a este, o si no, a algún otro tipo de armamento de destrucción masiva, armamento como bien podría tratarse de armas químicas o biológicas. Solo así se puede entender que pueda destruir a todo el ejército ruso. De este modo, los líderes de la Unión Europea se descaran y abiertamente expresan su ideología fascista, racista y supremacista. Y luego están ahí los estúpidos, que los aplauden a rabiar como focas de circo, así como los que apoyan esta agresión contra Rusia como si el resto del mundo fueran solo los europeos. El resto del mundo no es Europa, y tampoco es América, pues no olvidemos que para los estadounidenses ellos son América, aunque sean solo una pequeña parte del continente. De tal modo que para ellos los demás no existen, solo existen cuando se trata de explotar sus recursos. Pues así también los europeos, para ellos todo el mundo es Europa, y el resto del mundo solo existe cuando se trata de explotar sus recursos naturales y su mano de obra barata. Pero el mundo ya no es el mismo que durante la colonia, ahora los pueblos se han despertado y ya no quieren ser explotados ni humillados. Y Rusia es el representante de todos ellos. La lucha de Rusia, es la lucha del resto del mundo. Por lo tanto, no importa cuánto griten y cuánto exijan que se envíen armas y hombres a Ucrania a luchar contra Rusia, el resto del mundo ya despertó y no les harán caso, pues son conscientes que la lucha de Rusia, es la lucha de todos ellos. La lucha contra la opresión, la humillación y la explotación. Eso es exactamente lo que representa el actual conflicto en Ucrania, y Rusia es el estandarte de la libertad. Borrell compara a Europa con un jardín y al resto del mundo con la jungla. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa señaló que el jardinero europeo está en estado vegetativo. El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Josep Borrell, comparó a Europa con un jardín y al resto del mundo con la jungla. Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona, aseveró este jueves Borrell en la inauguración de la Academia Diplomática Europea en Brujas, Bélgica. Según el alto diplomático, el viejo continente es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir. Las tres cosas juntas. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea señaló que la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros deben cuidarlo, pero no van a proteger el jardín construyendo muros. Un bonito y pequeño jardín rodeado de altos muros para evitar que entre la jungla no va a ser una solución, aseveró, detallando que la jungla tiene una fuerte capacidad de crecimiento, y el muro nunca será lo suficientemente alto para proteger el jardín. En este contexto, los jardineros tienen que ir a la jungla, continuó Borrell. Los europeos tienen que involucrarse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, por diferentes vías y medios, recalcó. Asimismo, indicó que el bloque comunitario no puede sobrevivir como una excepción y cerrarse al mundo. Europa tiene que apoyar a otros países que se encuentran en una situación desesperada, agregó. No es la primera vez que Borrell compara a Europa con un jardín. A inicios de octubre, el alto diplomático instó a proteger el jardín europeo de la jungla, recurriendo para ello incluso a herramientas militares.
Destacó que tales instrumentos no son un capricho, sino que son necesarios, imprescindibles para la supervivencia. El jardinero europeo está en estado vegetativo. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, resaltó que el jardín europeo se ha formado a expensas de la actitud bárbara ante el saqueo del resto del mundo. Permítanme continuar la analogía. El jardinero europeo está en estado vegetativo, escribió Zaharova en su cuenta de Telegram, agregando que el sistema más próspero de Europa tiene sus raíces en las colonias, que fueron oprimidas sin piedad. La secretaria de prensa de la Cancillería rusa expresó que esta lógica de la segregación y la filosofía de la superioridad eran las que sustentaban el fascismo y el nazismo. La Guerra Mundial del siglo XX, que constó de dos partes, comenzó con el deseo de Alemania de restaurar la justicia y redistribuir las colonias europeas que no consiguió. Fue para vivir la misma vida próspera y explotadora que vivió la patria de Borrell, España, así como Francia, Reino Unido y Portugal, concluyó. Rusia desestima paranoia de Unión Europea sobre posible ataque nuclear. El gobierno ruso ha calificado de paranoia las recientes acusaciones de la Unión Europea sobre un posible ataque nuclear ruso contra Ucrania. El pasado jueves, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, amenazó a Rusia con una respuesta militar tan poderosa que el ejército ruso será aniquilado en el caso de cualquier ataque nuclear contra Ucrania por parte de ese país euroasiático. Ante tales declaraciones, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, mediante un comunicado emitido el jueves, descartó la paranoia de Occidente sobre un ataque nuclear ruso. Dejemos la paranoia sobre el ataque nuclear ruso en su conciencia, anotó. Además, Medvedev aseguró que tales comentarios muestran una vez más que el Occidente no está preparado para brindar un apoyo total a Ucrania. Los europeos y extranjeros definitivamente no van a morir por ellos, ucranianos, en un apocalipsis nuclear. Es por eso que su respuesta será cuidadosa y equilibrada, ha comentado el expresidente ruso. No obstante, Rusia una y otra vez ha afirmado que la prioridad incondicional de su diplomacia es evitar un conflicto directo y mantener un diálogo preventivo entre las potencias nucleares en momentos en los que el Occidente aboga por una prolongación del conflicto en Ucrania en función de los intereses de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Por otro lado, a fines del pasado septiembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una movilización parcial en el país euroasiático frente a las provocaciones de los aliados occidentales de Kiev. No es un farol, Occidente ha cruzado los límites, había manifestado el mandatario. Mientras Rusia asegura que tiene derecho a emplear armas nucleares para proteger su soberanía, si es necesario, el país euroasiático alerta sobre las secuelas devastadoras de una posible guerra nuclear, avisando que no puede haber ganadores en un enfrentamiento de este tipo.